¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hablar del diodo semiconductor y específicamente vamos a hablar de cómo es que se forma. En todas las fotografías que vemos en esta imagen, nos damos cuenta que este diodo, aunque es un dispositivo electrónico básico, cuenta con diferentes aplicaciones. Por ejemplo, podemos hacer referencia a la imagen que tenemos aquí, en donde se observan los LEDs. Y del lado izquierdo podemos ver a las celdas fotovoltaicas. Bueno, comenzaremos haciendo algunas menciones sobre el diodo. Bueno, pues está compuesto por dos capas de semiconductor, una de tipo P y una de tipo N. Usualmente son del mismo material ambas capas, es decir, por ejemplo, de silicio, germanio o arsenuro de galio. Es importante mencionar que es un dispositivo electrónico más básico, ya que cuenta solamente con dos capas, a diferencia de otros como los transistores o como los tiristores. Bueno, hablemos un poco del diodo. Y para esto vamos a ver qué es lo que pasa antes de que se forme. En la imagen de acá de la derecha tenemos dos bloques, uno de tipo P y uno de tipo N. Vamos a enfocarnos en el de tipo P. Como vemos en la notación, las líneas horizontales nos representan a los electrones y los signos de más nos representan a los huecos. Podemos ver que cada etapa está compuesta de ambas cargas, es decir, de huecos y de electrones. Sin embargo, podemos ver que el número de huecos en este bloque de semiconductor es mayor al número de electrones. Si ahora vamos a la contraparte, que es el bloque de semiconductor tipo N, nuevamente se encuentran ambos tipos de carga. Sin embargo, ahora el número de electrones es mucho mayor que el número de huecos. ¿Qué es lo que pasa cuando estas dos capas o estos dos bloques se llegan a unirse? Se da un proceso de transferencia de carga, es decir, electrones atraviesan hacia el lado tipo P y huecos del lado P, donde es su mayoría, atraviesan al lado N. Vamos a ser más específicos. Cuando estos electrones en la región cercana en donde se forma esta unión de estos dos bloques se pasan o atraviesan hacia el lado tipo P, desequilibran lo que se conoce como la neutralidad de carga, es decir, que en el momento de que ese electrón, como ejemplo, que está débilmente ligado al átomo, atraviesa la capa tipo P, automáticamente desbalancea esa neutralidad que tiene el átomo. Y como sabemos, al hacer eso, va a provocar en esta zona cercana a la unión una carga positiva. Y como ven, esta carga positiva es un ion positivo, es decir, un átomo que ha perdido una carga positiva, aun cuando éste tenía un enlace débil a este positivo. Este proceso no solamente se da para una carga, sino para millones de cargas en los bloques de semiconductor, de manera similar cuando los huecos están en el bloque P o en la etapa P, atraviesan a la etapa tipo N, desbalancean a la neutralidad de esa neutralidad de carga. Y ahora entonces los átomos que inicialmente eran neutros adquieren una carga negativa por la pérdida de esos huecos, de tal forma que esta región en la que se empiezan a acumular cargas positivas y negativas conforme a la imagen forman una barrera o una muralla que evita que el proceso de transferencia de electrones del bloque tipo P al tipo N al tipo P también. Esa muralla es la que al final va a permitir el transporte de carga. Esta muralla que se forma o esta región es la que se conoce como la unión PN, o también se le conoce como la región de carga espacial, o también se le conoce como la región de agotamiento, porque es en esta región en donde se agotan los portadores de carga móviles. ¿Cuáles son los portadores de carga móviles? Los electrones en el lado N y los huecos en el lado P.
Vamos a trabajar sobre la siguiente pregunta. ¿Cómo es que se hace funcionar un diodo cuando este ya se ha formado? Pues la palabra es la polarización. Si nosotros definimos este concepto, en general, podemos decir que la polarización es el establecimiento de las condiciones eléctricas para poder hacer que un dispositivo o un sistema electrónico trabaje de la forma en como se espera. Para el caso del diodo existen dos tipos de polarizaciones, la que se conoce como la del bloque amarillo, que se menciona como directa, o también el complemento de la polarización inversa. ¿En qué consiste la polarización directa? Bueno, como estamos hablando de fenómenos eléctricos y electrónicos, necesariamente debe de haber una fuente que excite, una fuente que le dé energía al diodo, y eso se hace a través, por ejemplo, de una batería o de una pila. En este circuito básico que mostramos en la imagen se puede observar la presencia de una fuente, la presencia del diodo semiconductor y la presencia de un resistor de carga. Como recordamos, en el lado N cercano a la unión tenemos una concentración de cargas fijas, que son átomos, y que esa carga es del signo positivo. Del lado de la región P, cercana a la unión, tenemos una acumulación de cargas negativas, cargas fijas, con el signo menos. ¿Cómo es que se puede entender la polarización directa? Vemos como acá en la parte superior derecha en el texto dice que la terminal positiva de la fuente debe conectarse al lado P para que se pueda entender una polarización directa. ¿Qué es lo que pasa con el efecto que se logra en este dispositivo, es decir, en el diodo, una vez que se ha polarizado de esta manera? Si lo podemos observar en la región de la unión, que ya hemos visto que es la región de carga espacial, se observa que se forma un campo eléctrico debido a las cargas que se han acumulado, de tal manera que ese campo eléctrico está en sentido contrario al que se muestra en la fuente de polarización. El efecto neutro, de acuerdo a la polaridad que tenemos en esta imagen, es que esa muralla o esa barrera que aparece en la unión del diodo semiconductor se va a reducir cada que se aumente el voltaje. ¿Y eso qué va a provocar? Que tanto en los electrones de la región N o del bloque N como los huecos de la región P o del bloque P puedan atravesar de una manera más simple de un lado a otro. ¿Y eso en qué se va a reflejar? En el incremento de la corriente eléctrica. Esto es una función que es fundamental y es muy útil para todas las aplicaciones que tiene el diodo. ¿Qué pasa en la polarización inversa? Ahora, si se dan cuenta, la terminal positiva de la fuente está conectada a la capa o al bloque N del semiconductor, y la terminal negativa ahora está conectada a la capa o al bloque P del semiconductor. Recordemos que esta polaridad que tenemos, esta concentración de cargas en la región de la unión, se sigue manteniendo de inicio, es decir, tenemos iones positivos en el lado del semiconductor y iones negativos en el lado P del semiconductor. En este caso es un dispositivo. Cuando ahora se tiene esta polaridad y se aplica directamente al dispositivo del mismo circuito que hemos mostrado, el efecto neto ahora es esta región de agotamiento, esta región de carga espacial, esta se va a ensanchar. ¿Por qué razón? Porque ahora esta terminal positiva está en el extremo de la capa de N semiconductor, va a arrastrar o va a hacer que los electrones que estaban cercanos a esa unión, que no son parte de la región de agotamiento, los colecten. Este contacto eléctrico, por el potencial positivo que tiene bajo la regla de atracción y de repulsión de las cargas, de tal manera que lo que provoca esta fuente de voltaje es agotar ahora los electrones que estaban cercanos a la región, y esto provoca que la unión, en particular la región de
la región de agotamiento o la región de carga espacial se ensanchen o se hagan más grandes. ¿Cuál es el problema de esto? Ahora la muralla que ven los electrones para pasar del lado N al lado P y los huecos para pasar del lado P al lado N se hacen más grandes. Eso dificulta el flujo de la corriente y uno pudiera pensar, ¿eso será importante? Sí, porque se va a ver en las aplicaciones del diodo como este complemento en la operación en referencia a la polarización directa permite obtener funciones como la rectificación de señales. Sí hay que tener cuidado que esta región de agotamiento se pueda ir ensanchando cada vez más y más si la polarización de voltaje se incrementa. De tal manera que en esa región cuando se hace más ancha hay que decir que cuando ya hay muchos iones positivos del lado N y muchos iones en lado P, de tal manera que se acercan a los contactos eléctricos, en ese momento se provoca un fenómeno conocido como avalancha, lo que en resumen termina degradando al dispositivo. Como podemos ver en este resumen, el efecto es que la barrera o muralla que los portadores de carga tienen que atravesar se hacen más grandes. Bueno, esto sería todo por esta ocasión y nos veremos en un siguiente video. Gracias.